Vamos a estar hablando hoy de los 3 linajes que vienen de Abraham. Normalmente usted y yo conocemos 2. El linaje que viene a través de Agar e Ismael, y el linaje que conocemos de Sara a través de Jacob. Pero hoy vamos a hablar de 3 linajes. Vamos a hablar de los hijos de Abraham y los hijos de Dios. Por eso usted y yo podemos cambiar el mundo si somos hijos de Dios. Abraham es como la dirección, es como la flecha que nos apunta en quién confiar. Abraham no es la solución. Abraham es el modelo de fe que usted y yo debemos de tener para tener una relación plena con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente lámina, donde vamos a mencionar un poco de esos 3 linajes que vienen de Abraham. El primero, como usted puede ver, es el linaje de Ismael. Ellos son conocidos en la Biblia como los ismaelitas. Ismael es hijo de Agar. Agar era sierva de Sara. Imagínese usted, Dios le hace una promesa a Abraham a la edad de 75 años y le dice que va a tener un hijo. Pasan 10 años y el hijo no viene. Así que Sara le dice a Abraham: toma mi sierva y el hijo que nazca será nuestro. Luego vemos a través, en el número 2, el linaje de Isaac. El linaje de Isaac vemos que tiene dos linajes en sí. Vemos que a través de Esaú conocemos a los edomitas y a los amalecitas. Note usted, estas son naciones que en el futuro van a causar problema al pueblo de Israel. No sé si usted sabía, pero el rey Herodes era edomita. Sí, el rey que estuvo en el tiempo de Jesús. Otro linaje que viene de Isaac es por medio de Jacob, y su linaje es conocido como los israelitas. Dios le puso este nombre, le cambió el nombre de Jacob. Jacob significa usurpador. ¿Y usted tiene alguna idea de dónde viene su nombre? Porque antes le poníamos los nombres no porque nos gustaba, no porque les gustaban, le ponían el nombre por el carácter que se veía cuando los hijos nacían. Y le pusieron Jacob porque le agarró el talón a su hermano Esaú cuando nació. Pero Israel significa luchó con Dios y los hombres y venció. Acuérdense de esta batalla donde Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene un problema con su hermano Esaú, y la Biblia menciona que Jacob tiene que huir de su casa, y cuando él quiere regresar a su casa mucho tiempo después, sabe que tiene que confrontar a su hermano y se va al otro lado del río. Deja a su familia y es donde tiene encuentro con el ángel de Jehová. Y por toda una noche está agarrado del ángel y le dice: bendíceme. Ahora quiero decirle que luchó no es como vamos a boxear. Luchó no es como vamos a pelear de palabras. Luchó es que se aferró a recibir una bendición. Con su hermano él luchó y hizo las paces. Con más tiempo podríamos explicar cómo lo hizo, pero peleó con Dios para recibir una bendición. Luchó con su hermano para recibir una bendición y la recibió. Por eso su nombre fue cambiado a Israel. Tenemos a Isaac, que tiene hijo con Sara. Sara tuvo ¿a quién? Tuvo a Esaú y a Jacob. Y de Jacob tuvo a los 12 hijos de Israel que nosotros conocemos.
El tercer linaje, el que normalmente usted y yo no conocemos, es el linaje de los 6 hijos de Cetura. Uno de ellos se llamaba Madián, y de allí viene la nación madianita. Madián, uno de los 6 hijos de Cetura, que fue concubina de Abraham. Algunos eruditos van a decir, no es concubina, llegó a ser esposa, pero eso sí era un punto muy aparte. Entonces ya vemos que tiene 3 linajes. Y vamos a ver cómo los 3 linajes se conectan. Vemos que uno de esos linajes, el que le prometió el Señor a Abraham, que era Isaac, a través de ese linaje Dios iba a bendecir al mundo. Por medio de la fe que Abraham tenía. Veamos a la siguiente lámina. Y en esta lámina vemos que los ismaelitas representan los que venden a esclavitud. Y lo voy a decir en este sentido, estamos hablando de los descendientes de Ismael. En Génesis 16 dice la Biblia que Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Por eso yo al principio le había comentado que Dios le promete a Abraham un hijo cuando tiene 75 años. Pasaron 10 años más un año más de concepción para que creciera en el vientre de la madre. De ahí tomamos ese dato. En Génesis 21, 9-10, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Sara vio al hijo que Agar la egipcia les había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. En este punto vemos que ya por lo menos Ismael tiene alrededor de unos 15, 16 años y Abraham tiene que despedir a Ismael y a Agar de su casa. Póngase a pensar por un momento, ¿qué padre haría esto? Es un hijo biológico de Abraham, ¿usted lo haría? Pero Abraham consultó con Dios. ¿Y qué cree que le dijo Dios a Abraham? Haz lo que tu mujer te dice. Si un esposo no quiere problemas, hace lo que ¿qué? No hacemos lo que Dios dice. ¿Quién dice amén? Y tomamos el consejo sabio de nuestra mujer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pero bueno, lo tuvo que despedir. Y los ismaelitas en el tercer punto dice que venden a José a Egipto en esclavitud. ¿Sabía usted que los que compraron a José para venderlo a Egipto eran parientes, los ismaelitas? Mire cómo Génesis 37 al 28 la palabra del Señor dice: pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José. O sea, sus hermanos lo sacaron del pozo. Ese es el contexto. Subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por ¿cuántas? 20 piezas de plata. Y estos los llevaron ¿a quién? A Egipto. ¿A quién llevaron? A José. ¿Sería nieto de Abraham, no diría usted? José. ¿O es tataranieto? Bueno, veamos la siguiente lámina. José representa el linaje del que se somete a Dios en las buenas y en las malas para salvación. Así la vida del cristiano. Hay temporadas de victoria y hay temporadas de lucha, pero primeramente Dios no de derrota, porque el que va enfrente de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Pero vemos al linaje de José. No mencioné a Jacob, porque esos 3 linajes que le menciono no se conectan en Jacob, se conectan en José. En Génesis 25, 26,
La palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: después nació su hermano que estaba agarrado al talón de Esaú. Por esta razón le llamaron ¿cómo? Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ellos nacieron. ¿Cuántos aquí saben cuántos años tenía cuando Isaac se casó? Porque yo lo digo porque hay personas que, como mencionaba ayer, sienten que ya se les fue el avión, el tren, el camión. Pero tenía 40 años Isaac cuando se casó. También tenía 40 años cuando Esaú se casó, pero Esaú decidió rebelarse en contra de los deseos de los padres, y ¿sabe que lo que hizo? Se casó con mujeres hetitas, impías, para que me entienda. Y yo creo que un padre que tiene hijos cristianos, si se casan con impías, los hijos de los cristianos traen dolor en el corazón de los padres. No sé si a alguien ha pasado eso. Pero según la cronología de Génesis 47:9, Jacob tuvo a José a los 90 años. Recuerda que le mencioné que Jacob tuvo 4 mujeres, 2 esposas. Por una trabaja 7 años y le dan gato por liebre. ¿Por qué dicen esa expresión? ¿Quiere el gato y le dan la liebre? ¿Qué es la más agresiva? ¿No? La liebre es más agresiva que el gato, punto y aparte. Pero tiene que trabajar otros 7 años de la cual se enamoró. ¿Quiere que le dé un dato que para usted puede ser perturbador? Para el tiempo en que vivimos, ¿sabía usted que algunos teólogos dicen que Jacob tenía 75 años cuando se casa con Rebeca? Una edad muy avanzada, ¿no cree usted? Ese sí estaba dejadito o dejadote. Pero lo sorprendente y lo perpetuador para algunos podría ser que dicen que probablemente Rebeca tendría entre, póngale usted, 14 a los 16 años. ¿Cuántos años cree usted que tenía? ¿Cuántos años cree que tenía María cuando el Espíritu Santo vino sobre ella? Y el poder del Altísimo vino sobre ella y nuestro Salvador nació en ella. ¿Cuántos años cree que tenía ella? Algunos dicen que 14, 15 años. Como un dato aparte, ¿verdad? Vaya conmigo en Génesis 50:19. Aquí es donde le digo que vemos algo muy importante, donde la palabra del Señor nos enseña algo de José. Algo muy importante que debe de haber en el corazón de un creyente. Cuando guardo silencio es cuando le digo a mi congregación, cuando estoy en Hermosillo, es porque Dios quiere hablarle algo a su vida y estoy tratando de procesar lo que le quiero decir, pero algo que debe haber en su corazón es que usted tiene que estar libre de amargura. Usted tiene que tener la experiencia de lo que pasó en el cuerpo de agua cuando el pueblo de Israel estaba en Mara. El agua no era apta para tomar. Y entonces lo que dice la Biblia es que Dios le dijo a Moisés: tírale un trozo de madera a esa agua para que se convierta dulce. Y con amor le digo lo siguiente: hay creyentes que porque no han tenido una experiencia con el Cristo resucitado que ha muerto en la cruz del Calvario, siguen amargados. Y lo triste es que siguen amargados con hermanos o hermanas en Cristo. Hoy te exhorto para que voltees a la cruz del Calvario y recuerdes que el que murió por ti es el único que puede condenar al mundo
o a los que no quieren practicar el arrepentimiento. Te lo digo por esta razón, porque en Génesis capítulo 50, verso 19 al 21, José se confronta a sus hermanos y tiene dos opciones: dejar que lo que sus hermanos le hicieran reinara sobre su corazón como algo de que aferrarse, y cuando tuviera a sus hermanos enfrente de ellos, condenarlos, buscar una razón para no reconciliarse. Cuando le digo que tengo una experiencia y volteé otra vez a la cruz, quisiera que recordara lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos. Ayúdeme a terminar la siguiente frase: Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Y ciertamente José, enfrente de sus hermanos de edad, decía: no supieron lo que hicieron, pero Dios tornó lo malo a algo bueno. Y José le dice a sus hermanos, verso 19: pero José les dijo: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Él es el único que puede condenar. Si alguien te ha lastimado, la palabra de Dios dice, y le demanda a la persona que se siente ofendida, no el que ofendió. Y tomo la referencia a 1 Corintios capítulo 11, donde dice: antes de participar de la Santa Cena, examínese. Ayúdeme, ¿qué? Examínese cada uno de vosotros. Ustedes lo deseaban para algo mal, pero Dios lo tornó para algo bien. Porque yo he entendido lo que mi Salvador dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo lo perdono porque tú me perdonaste a mí. Eso es lo que hace un hijo. Y continúa diciendo: lo tornó para bien, para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Qué pasa cuando hay conflicto entre hermanos? A veces es difícil hablarle cariñosamente, pero porque tu agua, lo que fluye dentro de ti, esos ríos de agua viva, están amargos y no han tenido la experiencia con el Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario. Cuando digo no he tenido la experiencia, yo estoy hablando de la experiencia de entender que todo fue consumido en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, ahí tus pecados, mis pecados fueron perdonados, también el que te ofendió y también al que tú vas a ofender, porque obviamente ya somos humanos y a veces lo vamos a hacer como el chavo. ¿Cómo decía el chavo? Lo hice sin querer, queriendo. Bueno, yo creo que para los que están más jóvenes, ellos ya no ven eso, ¿verdad? ¿O no era el chavo? ¿Quién decía? Lo hice sin querer, queriendo. Yo creo que estoy en otra parte de México. Bueno, veamos el linaje de los madianitas. La siguiente lámina. Los madianitas representan lo que impide entrar en las promesas de Dios. Los ismaelitas representan los que llevan a la esclavitud. Los madianitas son aquellos que te roban la bendición, te detienen por un tiempo. Pero cuando Dios tiene propósito contigo, solamente es cuestión de tiempo. En Génesis 25:6 la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Te digo este dato porque los madianitas y los ismaelitas eran descendientes de hijos de Abraham. Y aquí estamos viendo en Génesis 25 que ya va a repartir la herencia y no quiere que su hijo Isaac tenga conflicto con sus medios hermanos. Y manda a sus medios hermanos a una tierra del oriente. Y estas tribus crecen y mire lo que sucede en Génesis 37:36 dice lo siguiente: y los madianitas lo vendieron a Egipto y a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
Entonces aquí es donde cruzan, porque cuando leímos la cita, cuando habla de los ismaelitas, dice a los ismaelitas y madianitas. Aquí dice que los madianitas lo vendieron a Potifar, el oficial de Faraón. Y mire cómo dice Números 25:1, del verso 16 al 18. ¿Cuántos se corrompieron los madianitas? Que en el verso 17 usted puede ver que el Señor manda a Moisés que ataque a los madianitas y los destruya. Descendientes del linaje de Abraham. ¿Y cuál es la razón? Si usted lee el contexto, estamos hablando, se está viendo que aquí es el contexto donde está hablando de Naamán, que le quieren pagar o le pagan para maldecir al pueblo de Israel, pero no puede, y da el consejo a este rey que lo estaba contratando para maldecir. Ya sé qué puedes hacer, le dice. Haz que tus mujeres se casen con los hijos de Israel, para que estas mujeres los lleven a la idolatría, para que Dios se enoje con ellos. Y hacen eso los israelitas. Por esta razón, en el verso 17, Dios manda a Moisés que destruya, ataque a los madianitas. También en el libro de Jueces, usted cuando ve en capítulo 6, cuando en este acontecimiento, cuando hay una grande pueblo, esos eran madianitas que estaban hostigando. Dice la Biblia que el pueblo de Israel lo que hacía es que cosechaban y a la hora sembraban, y a la hora de la cosecha venían los madianitas, que eran como la arena del mar, y se llevaban toda la cosecha, y el pueblo de Israel se tenía que meter a cuevas a esconderse. Por eso le digo que esos son los que roban la promesa que Dios tiene para uno. Ahora, la siguiente lámina nos enseña cómo esos tres linajes de Abraham se encuentran. Vemos a José vendido por sus hermanos, a los ismaelitas y a los madianitas que lo compran como esclavo. A nosotros no nos han vendido en esclavitud, al menos que usted crea que lo que está pasando en ciertos gobiernos por la política en alguna manera te van a vender a algún socialismo. Entonces usted estaría pensando, medio entiendo lo que está diciendo el hermano, porque a ninguno de nosotros nos han vendido como esclavitud. Yo recuerdo que en el tiempo de mi abuelita los papás vendían a las hijas, a los hombres, para esposas, para lo que sea, porque había necesidad. Nosotros no creo que hemos entendido la esclavitud de ninguna manera, al menos que usted esté consciente que hay personas que pueden entrar en esclavitud, en vicios como el WhatsApp. Eso no pasa, ¿verdad? Como el Facebook, como el YouTube. Ahora hay muchas cosas buenas que podemos ver allí y ser edificados. Pero el deseo de sus hermanos era vender a su hermano para que ya no estuviera en casa, para que ellos pudieran tener la atención de su padre. Y lo vendieron. La siguiente gráfica, al oficial de Potifar, y podríamos pensar allí terminó la historia. Pero Dios tenía un propósito con José como lo tiene con usted. Usted se puede sentir, el pastor, ahorita yo estoy pasándola, pero muy difícil. Mis hijos esto, mi esposa aquello. Pero Dios no ha terminado contigo. Y la siguiente gráfica nos enseña cómo Dios levantó a José a que él gobernara y pudiera ser de bendición a muchos. Vemos la siguiente lámina. Aquí es donde nos vamos a enfocar un poquito más. Nos vamos a enfocar un poquito más porque ya vimos el linaje de Abraham, 3 descendencias. Ahora vamos a ver que de hijos de Abraham, usted y yo podemos llegar a ser hijos de Dios. Y cuando uso el término hijo de Abraham, estoy simplemente diciendo de la forma que Abraham agradó a Dios,
también nosotros podemos agradar a Dios en Cristo Jesús para ser hijos de Dios. En ese sentido lo menciono. Pero le voy a pedir que por un momento vea que en Juan capítulo 8, que es lo que vamos a estar usando como referencia para poder ver qué es ser un hijo de Dios y qué es ser hijo de Abraham y qué es ser hijo del diablo, en Juan capítulo 8. Hay personas que buscan de Dios y creen ser hijos de Dios, pero son hijos de él. Discúlpeme, no es para ofender, yo no estoy diciendo que alguien de aquí, amén. Pero hay hijos religiosos como los fariseos que son hijos del diablo. Pero hay hijos de Dios, y es lo que vamos a ver hoy. Y lo vamos a ver a través de lo que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8. Él dice 5 verdades que nos van a mostrar 3 principios de 3 títulos que Jesús dijo de sí mismo. Y cuando terminemos los vamos a unir para que usted sepa algo muy importante que lo que tenemos que saber nosotros acerca de Dios. Así como Abraham conoció a Yahweh y obedeció a Yahweh y siguió las instrucciones de Yahweh, de Jehová, así nosotros tenemos que entender que a través de Jesús podemos conocer a Dios de verdad. Y vea lo que dice. El primer punto dice: Jesús es la luz que revela su unión con el Padre, con quien Él juzga. Otras religiones te podrían enseñar diferentes cosas. Hoy en el nombre de Jesús te digo, con el contexto del verso 12 al 20, que Jesús dice que Él es la luz del mundo, sí. En este contexto, en este contexto es la revelación del que Él y el Padre es uno. 2 personas distintas, pero son uno. Y Jesús juzga con el Padre. El segundo punto es que Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis quién soy yo. Del verso 28 al 30 está hablando de lo que va a suceder cuando Jesús se ha levantado en la cruz del Calvario. Y entonces van a saber quién es Él. Mire, qué curioso. Los fariseos no pudieron ver a través de las escrituras quién era Jesús, ni aún teniéndolo enfrente de Él, y Jesús mismo diciéndole: este soy yo. Pero un soldado, un general que ayudó a que lo crucificaran, cuando vio a Jesús en la cruz del Calvario, cuando Jesús suspiró su último suspiro y hubo un terremoto, se puso oscuro como de noche, hubo un terremoto, se le abrió los ojos a ese general y dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Hay personas que no creen que Jesús es Dios. En el tercer punto vemos: pero si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, seréis verdaderamente libres. Cuando están conscientes de que Jesús puede perdonar pecados, puedo decir algo, podría estar así como que no lo entiendamos teológicamente completamente, pero Jesús perdona pecados. Y voy a decir lo siguiente, como agregarle algo más que yo dije ayer en mi testimonio, de decir que yo como cristiano luché con ciertas cosas. Yo me aferré a Romanos capítulo 6, donde dice la escritura que el que se bautizó, el poder del pecado ya no tiene dominio sobre él. Yo me aferré a la escritura donde decía que Dios pone el querer como el hacer. Le voy a agregar algo más. Si tú batallas con alguna lucha en tu vida, literalmente, en vez de orar de esta manera, no estoy diciendo que no lo hagas de la otra forma, literalmente ora y dile: Jesús, te pido que perdones mis pecados. Teológicamente no estoy cometiendo ninguna infracción de aquí ni de allá, porque normalmente oramos y decimos: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Pero a veces se nos olvida que en Cristo Jesús también perdona y Él nos escucha. Él está a la diestra de Dios Padre, de que Dios mismo
conectándonos a Él, creyendo que Él puede perdonar nuestros pecados. Y ahorita voy a agregar otra ilustración, pero le digo, si tú estás batallando, ahí está tu victoria. No le creas al diablo, él te quiere engañar que no hay solución para tu problema, que ya estás en el fango, tan hundido que no hay nadie que te pueda rescatar. Pero la Escritura dice que todo es posible para aquel que puede creer. Cree lo que Dios ya dijo. Veamos el siguiente punto. Él perdona pecados. ¿Cuántos dicen amén? En el cuarto punto dice: Abraham esperaba con ansias mi venida y la vio. Él esperaba con ansias su venida. Voy a decir la siguiente ilustración. Yo cuando veo la vida de Abraham, esta es mi perspectiva. Puede ser que en teología otros puedan pensar un poquito diferente y tiene todo su derecho. Yo creo que Abraham caminaba por la fe. Dios le decía: ¡sal! Y él salía. Él no se quedaba para esperar a ver si era verdad que Dios le estaba hablando. Él estaba convencido y salió. Dejó a su casa, a su parentela, y Dios lo llevó. Le dijo: te voy a llevar a cierta tierra. Ni le dijo dónde lo iba a llevar. Y él salió. Él no estaba cuestionando a Dios. Él creía a Dios. Pero él vivía su fe. Cuando él se movía, él levantaba un altar, sacrificaba a Dios. Él era constante. Pero ansiaba ver la venida del Señor. Este es Abraham. Tenía su altar. Y creo yo teológicamente, ¿verdad?, de que hay personas que tienen experiencia que Dios está en una jornada, Dios los lleva a una iglesia y de repente Abraham desea conocer más a Dios y Dios le manda la prueba más difícil de su vida y le dice: sacrifícame a tu único hijo que tienes. Y era una figura de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Dios le dice a Abraham: un padre, sacrifícame a tu hijo. Y cuando Dios se dio cuenta que Abraham lo amaba sobre todas las cosas, le dice no. Imagínate que si un padre que no ama a Dios sobre todas las cosas, ese cuchillo entra, porque entra. No necesita ayuda de nadie ni del diablo. Disculpe lo que digo, pero creo que es una verdad. Y hay personas que han sacrificado a sus hijos no entendiendo que esto era simplemente una ilustración para hablar de lo que Dios iba a hacer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. ¿Le puedo dar una énfasis un poquito sobre creer? ¿Están aquí? Ya le robé la frase, mi hermano Ricardo. ¿Está aquí? Eso, solamente así nos podemos hacer hablar. Gloria al Señor. Pero le decía, esperaba ansioso ver la venida del Señor, el acto de la redención. Y aunque hubo el ángel de Jehová que le detuvo la mano a Abraham, no hubo nadie que le detuviera la mano a Dios para sacrificar a su hijo por ti y por mí. Escucha, Dios te ama tanto, pero el énfasis en creer, no crea que es algo de decir: yo voy a aprenderme algo, me lo voy a memorizar. No, el énfasis de creer es que tú estás dispuesto a comprometerte de por vida. Ese es el concepto bíblico del Nuevo Testamento, de comprometerte, como esto, como el matrimonio. Yo ni puedo ni voltear a ver a nadie más, aunque me volteen a ver, y me volteen a ver bastante, ¿verdad? Amada mía, dice que es broma, pero no me voltean a ver, porque mi esposa siempre está ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero creer es que tú te comprometas con el Señor. El que tú vengas a la iglesia no es decir que crees, no es una señal de que crees. La señal de que tú crees es que tienes altar y puedes sacrificar en él, como Abraham, porque él creía y le agradaba a Dios. Creer en Jesús quiere decir que te comprometes con Él. Pastor, ¿cómo hago eso? Pues la Biblia dice que confieses con tus labios que Él es el Señor. Él es tu Señor. Ya no vivo yo. Ayúdeme.
o no se han despertado, y creo que vamos a tener que abrir la cafetería, hermano Rafa, un poquito más temprano, a ver si eso nos inyecta un poco de vida en la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Veamos el quinto punto. Antes que Abraham naciera, dijo, yo soy. Y esto se los dice a los fariseos. Antes de que Abraham fuera, yo soy. De hijos Abraham, la siguiente lámina, a hijos de Dios. Por eso podemos cambiar al mundo. Vamos a definir estos 3 puntos de lo que Jesús dice de sí mismo en Juan capítulo 8. Está hablando con fariseos. Y es muy importante que usted y yo como creyentes sepamos esto. Interesantemente, a través de la Biblia, en los 4 evangelios, Jesús usa estos términos. Aquí Él los está usando de sí mismo. En otros evangelios podría expresarse como que por decir Mateo o Lucas, dijeron, Jesús dijo esto. Pero aquí Jesús está diciendo, y verán al Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo. Y cortamente voy a definir estos 3 títulos, porque es más de lo que voy a mencionar, pero queremos tocar otros puntos. Entonces, para el creyente uno tiene que entender que Jesús como Hijo de Hombre, en Daniel capítulo 7 vemos este título, y es un título mesiánico que implica que viene del cielo, tiene poder eterno, recibe adoración, y su reino, lo repito, su reino jamás terminará. El siguiente título es Hijo de Dios, y lo vemos en el verso 36. Este término Hijo de Dios tiene 3 diferentes aplicaciones dependiendo del contexto. En Juan capítulo 1 habla de su relación única con Dios. Es el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Esto es la implicación de entender que la palabra de Dios nos enseña que había una mujer temerosa de Dios que se llamaba María, que Dios le habla a través del ángel Gabriel y le dice que va a tener un hijo. Y le dice que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo iba a venir sobre ella, iba a concebir al Hijo unigénito de Dios. Tú y yo no somos hijos unigénitos, somos hijos adoptados por la gracia de Dios. Somos coherederos con Cristo. ¡Qué bendición! No nos pasó lo que le pasó a los hijos de Abraham, a Ismael o a los madianitas. No nos pasó que el padre tuvo que ¿qué? Repartir la herencia. No, nosotros la vamos a compartir con Cristo en el cielo. ¡Qué bendición! Si tú no te alegras de eso, no sé qué más te puede levantar de entre los muertos. Si es que estás muerto en tus delitos y pecados, si no, alégrate. El siguiente punto o otra forma que se ve el título Hijo de Dios, lo vemos en Juan capítulo 5, donde es una declaración divina que Él es uno con el Padre. Yo y el Padre somos uno. 2 personas distintas, un solo Dios. Si usted quiere decir, pastor, ¿dónde vemos al Espíritu Santo? Teológicamente, usted dele vuelta un capítulo para atrás y va a ver que ahí está la promesa del Espíritu Santo, los ríos de agua viva. Pero todavía, ¿qué? Esa promesa no había de llegar hasta en el día del Pentecostés. Algunos podrían... bueno, veamos la otra implicación que quiere decir Hijo de Dios. Salmos 2:7 lo menciona también, conocido como el Mesías, el ungido. Por eso nosotros llamamos a Jesús Jesucristo, Mesías ungido. Cristo quiere decir ungido. Y pueden haber muchos Mesías, pero no ungido para salvar y perdonar el pecado, ayúdeme, del mundo, mi pecado. Veamos el tercer declaración de Jesús sobre sí mismo. Él dice, yo soy. Ese es el nombre sagrado de Dios, Yahweh. Los judíos decían Hashem Adonai en lugar de usar el nombre sagrado.
Hashem significa nombre, Adonai significa Señor. Eso querría decir que juntos es el nombre del Señor. Imagínese usted, tenemos a Adán y escuche lo siguiente. Adán tiene 2 hijos, si usted lo conoce, Abel y Caín. Pasa el tiempo, Caín mata a Abel. Dios destituye a Abel de otra parte, se va para otra región. Y Dios tiene compasión ¿de quién? De Adán y Eva. Y conciben otro hijo que se llama, ¿cómo? Ayúdeme. S-E-T. ¿Sí? ¿Sí? Set. Y la Biblia dice que después Set tiene un hijo que se llama Enos. Y dice que a través de Enos los hombres empezaron a adorar a Dios usando su nombre. Ahora no me voy a meter en mucho detalle qué nombre se usaba en ese capítulo, porque aquí me voy a quedar todo el día y no voy a llegar al punto que quiero platicarle a usted. Veamos la siguiente lámina. Así nos entendemos los del proyector, los amamos en el amor de Cristo. Me gustaría no usar esa frase porque imagínense, pero punto y aparte. Siguiente lámina, los fariseos, en vez de aceptar el sacrificio de Jesús para perdón de sus pecados, por sus pecados mataron a Jesús. Puedo decir algo, pero lo digo muy por la superficie. El cristiano que en alguna razón no entiende que el pecado lo puede matar, si persiste en él, hace lo mismo que los fariseos. Lo digo superficialmente. Si alguno persiste en decir, Dios llama esto malo, pero pues la voy a disfrutar un tiempo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué le pasó a Caín? Dios le dijo, el enemigo está como león rugiente, viendo a quién va a devorar. Él no está jugando a ver si te dejas. Pero así estaban los fariseos. Ellos por sus pecados mataron a Jesús. Y si hay un cristiano que no se arrepiente de sus pecados, estaría en la misma condición. Lo digo superficialmente. Veamos, en el verso 3, los fariseos quisieron apedrear a una mujer encontrada en acto de adulterio. Tienen estas piedras, traen a esta mujer delante de Jesús. Es muy interesante cómo Juan capítulo 8 comienza con esto. Pero traen a Jesús y le están diciendo, Moisés nos dijo que a tal tipo de persona la tenemos que apedrear. Y Jesús está escribiendo en el piso. No dice la Biblia qué. Y Jesús callado. Y insisten en Jesús escribiendo y escribiendo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, que se levanta Jesús de tanto insistencia y dijo, nada más esto, el que esté libre de pecado, ayúdeme, tire la primer piedra. Voy a la siguiente, hermano, si tú no has perdonado a tu hermana o tu hermana, tú tienes una piedra en la mano. Y hoy en el nombre de Jesús te suplico, tírala, porque si no esa piedra te va a matar. Te lo digo con un corazón de un hermano que te ama. Yo no te estoy condenando. Yo te estoy pidiendo en el amor de Cristo, suelta la piedra. Porque ni nuestro Señor Jesucristo agarró piedras. Él pudo agarrar una piedra para apedrear a la mujer y decir, tiene razón Moisés. Pero no hizo eso. No lo hizo. Más bien lo que hizo es empezó a escribir, escrito está. Escrito está, escrito está. Si el que se arrepiente, yo me estoy imaginando, discúlpeme, me estoy imaginando, me gozo al saber y decir, escrito está, el que se arrepiente y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Y ni eso pudo cambiar el corazón de estos hombres, sino Jesús dijo lo siguiente, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos tuvieron que tirar las piedras que tenían. Hasta que vemos que la palabra del Señor nos dice que Jesús tiene una plática con esta mejor mujer y le dice, ¿quién te condena? Y ella dijo, ¿qué? Nadie, ya se fueron. Jesús les dijo, yo tampoco te condeno a ti.
Pero le dijo algo muy importante: vete y métete al antro, no te pasa nada. Vete y métete en la casa de la chismosa, esa hermana que en vez de ver formas de cómo hacer reuniones de oración para interceder por las necesidades de la iglesia, tiene cultos de hechicería, hablando de serpientes, escorpión. ¿Qué más? Yo hablo de chismes. Esa es la ilustración de chismes, disculpe. Pero se van y se meten en esas casas. Mire, en nuestra congregación es algo muy sorprendente, pero el día de la oración, del día de oración, nos llega el 2-3% de la congregación. No sé si eso pasa aquí. Te puedo pedir otra cosa si ese es tu caso. Hermanita, si tú estás a punto de decir: esta piedrita se la quiero echar a la hermanita, que no la tolero, mejor ve al culto de oración. Pídele permiso a tu pastor: pastor, ¿sabe que se me hace muy lejos? Si voy a la oración, pues voy a llegar a 1 de la mañana y voy a estar con cara de enojado en mi trabajo. Puedo hacer un culto de oración aquí, nos podemos unir a través del WhatsApp, de la tecnología. Gloria a Dios, me uno. Discúlpeme que estoy predicando como en mi casa. El verso 59 nos dice otra cosa. Los fariseos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Mire, comienza este capítulo, eso le digo que es interesante. Comienza con los fariseos queriendo ¿qué? Apedrear a una mujer. Y terminan queriendo apedrear a Jesús. Pero ¿por qué usted cree que quieren apedrear a Jesús? ¿Por qué cree usted que querían apedrear a Jesús? Por lo que él dijo, los 3 títulos que acabo de mencionar. Eso no puede ser. No hay aquí un hombre. No puede existir en la teología de los fariseos y los saduceos que un hombre venga, se haga carne y perdone nuestros pecados. No, estamos muy cómodos con los chivitos. ¿Qué más? Las ovejas. Estamos muy cómodos con los palomos, los pichones. ¿Qué más? Estamos muy cómodos. Yo prefiero al Cordero de Dios que quitó mi pecado. Entonces vemos que los fariseos dicen ser hijos de Abraham e hijos de Dios. Ellos decían eso, y en la conversación de Juan capítulo 8, Jesús con los fariseos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham. Hay una parte donde los fariseos le dicen a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. Como diciéndole a Jesús: María se metió con alguien más, por eso tú naciste. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que eran hijos del diablo? Porque me quieren matar. Y porque hacen que otros mientan de mí. Me voy a atrever a decir lo siguiente. Voy a aplicar esto. Por la teología que tienen los apostólicos que no creen en un Dios trino, ellos hacen ver a Dios diferente, mintiendo en las cosas que Jesús dijo de sí mismo. Los testigos de Jehová están en lo inverso. Los apostólicos dicen: Jesús es Dios y no hay nadie más. Estoy simplificando. ¿qué acabo de decir ahorita? Los testigos de Jehová es al revés. Dicen: el Padre es Dios y no hay nadie más. Echan mentiras de quién es Dios. Es que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Pero es muy importante que nosotros como creyentes y como hijos de Dios sepamos quién es Jesús. Vamos a la siguiente lámina. Jesús dijo eso de sí mismo. Aquí sabemos que imitamos a Abraham, que cuando Dios le dijo a Abraham: cree esto, haz esto, vive de tal manera, Abraham lo hizo.
Los hijos de Abraham hacen lo que él hizo, obedecen a Dios. En nuestro caso, Dios, en la implicación de Juan capítulo 8, es Jesús. Entonces, es decir, los hijos de Dios le hacen caso a Jesús. Le hago una pregunta: ¿por qué tuvo que ver la transfiguración de Cristo? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Creo que se despiertan algunos que tienen los ojos cerrados. Así sé que está escuchando. Gloria al Señor. ¿Por qué cree usted que Jesús tuvo que tener una configuración, su transfiguración, y llevar a 3 de sus apóstoles a un lugar a orar? Y va a un monte. Y la Biblia dice que se transfiguró, es decir, que se iluminó. Salió su esencia de Dios. Se reveló su esencia de Dios. Pero se presentaron 2 personajes. ¿Cuáles eran? Ayúdame, los quiero escuchar. Ayúdame. ¿Quién eran esos personajes? Moisés y Elías. Gracias. Y mire, cuando Jesús se bautizó, hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en que me he complacido. Cuando Jesús se transfiguró, una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él escuchad. ¿Cómo me gustaría ver las caras de los fariseos que tuvieron a Jesús en frente de ellos, explicándole quién era? Y que Jesús les hubiera dicho: bueno, yo me transfiguré, y Moisés y Elías estaban a mi lado, pero mi Padre dijo: escúchenme a mí. Por eso los testigos de Jehová, por eso los apostólicos, por eso también los mormones que dicen que Jesús es hermano de Lucifer, de Satanás. ¿Qué herejía tan más grande? No escuchamos las herejías de los hombres que dicen algo diferente de Dios. Lo escuchamos de la misma boca de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces veamos que Él perdona pecados y llama a no pecar más. El incidente de la mujer que fue traída delante de Él. ¿Sabía usted que es muy interesante que no traen al hombre y a la mujer? Tal vez el hombre fue la carnada, ¿verdad? Así el diablo es. Joven, escucha. Él va a traerte una carnada para que los religiosos quieran apedrearte. Ten cuidado. Pero Él llama ¿a qué? A no pecar más. Si usted viene a la iglesia, cuando escuche la palabra de Dios y escuche algo que Dios llama bueno, con libertad hazlo. Cuando usted escuche algo que llama malo, pausa, pídele perdón a Dios y apártate. Y si no puedes apartarte, pausa por lo menos y pide ayuda. Yo escuché que en esta congregación tienen un cuartito allá en algún lugar aquí donde ministran para la necesidad y tienen ayuda. Aprovechen los que necesitan ayuda. Disculpe, ya le traje más trabajo a los que están en esa área. Punto 2, que dicen: los hijos de Dios saben o hacen lo siguiente. Dice: síganme y no caminaré en la oscuridad, pues tendrán la luz de la vida. Cuando tú y yo seguimos a Jesús, podemos ver las cosas diferentes y el diablo no va a poder hacernos tropezar tan fácilmente. El tercer punto sería: el verdadero discípulo se mantiene fiel en las enseñanzas de José Smith, las enseñanzas de Ellen D. White, de los adventistas de los séptimos días. Ahí está entre debate, pero yo no me voy a meter ahí. La cosa es: ¿te mantienes fiel en lo que Jesús dijo de sí mismo? O lo que Jesús nos está enseñando. Mira qué interesante para los que todavía no pueden tirar las piedras y perdonar a sus hermanos. ¿Sabías que en la Biblia hay un término que se llama la ley de Cristo? Y es bien sencilla.
Esa ley de Cristo es: ama a tu hermano como yo los he amado a ustedes. O la ley es: ama a tu hermano. ¿Y qué mayor amor puedes tener por alguien que des tu vida por él? Es lo que dice, que no hay un mayor más grande que uno dé su vida por alguien. Cuando tú tiras tu piedra, tú estás dando tu vida en el sentido, tu derecho de que alguien más sea castigado por el daño que te hizo. Tira tu piedra, practica la ley de Cristo, mantente fiel a lo que Jesús dijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás aquí? Gloria al Señor. El verdadero discípulo se mantiene fiel en mis enseñanzas. El cuarto punto es: si Dios fuera vuestro Padre, me amarías. ¿Amas a Jesús? ¿O amas más tu privilegio? Es bonito que tú ames tu privilegio, ¿verdad? Pero a veces se te olvida que tú lo estás haciendo al cuerpo de Cristo porque amas a Jesús. Hay personas que se han perdido en amar el ministerio. Incluso mire qué curioso, la Biblia le dice el siguiente, un versículo que no me acuerdo dónde está, pero dice que un rey no debería de tener ni muchas mujeres ni mucho dinero. Y en eso de mucho dinero es fácil, ¿verdad? Porque puedes hacer cosas buenas para el reino de Dios. Aprendí algo muy bonito de la vida de David. En una ocasión dice: yo no le daré nada a Dios que no me cueste nada. ¿Te has escuchado ese versículo? Hay gente que le dan a Dios lo que le sobra. ¿Te acuerda usted de la ocasión cuando Jesús está en el templo con sus discípulos y de repente entra una mujer viejita y viene y tira una moneda de 50 centavos? Y Jesús dice que escuchó eso. Qué curioso el verbaje que usa. Dice: y escuchó Jesús que la mujer, que lo que había entrado. Y todos los demás que tenían de caché, que venían en sus carrozas con 5 o 6 caballos jalándolas, ellos le daban a Dios lo que les sobraba. Pero la mujer le dio. ¿Quiere que le diga qué pasa cuando tú le das a Dios todo lo que tienes? Estás forzado a depender completamente en Dios. No lo habías pensado así, ¿verdad? Pero mientras que tú tengas algo que Dios te dice: yo quiero que hagas esto. Yo lo hablo por lo que acabo de decir. Uno no debe tener ni mucho dinero, porque a veces al tener mucho dinero, el dinero se vuelve tu mamón. No es una grosería, ¿verdad? Hoy por ahí va a salir alguien, hermano, dijo algo que no debería decir. Jesús le llamó eso al Dios del dinero. Quinto punto: el que sus enseñanzas vivirá para siempre. Es lo que digo. Si tú obedeces mis enseñanzas, tú vas a vivir para siempre. Hay muchas enseñanzas que Jesús nos enseña y las principales están fundadas en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la conclusión. Queremos llegar a decir: antes fuimos como Abraham, somos hijos como él, porque hemos elaborado una vida de fe. Hemos escuchado lo que Dios quiere que hagamos y lo hacemos. Dios me movió a tal lugar y me moví. Fui obediente a lo que Dios me pidió. Hago esta pregunta: ¿aceptas lo que Jesús dijo de sí mismo? ¿Aceptas que Él es Dios? Es muy importante, porque van a venir fariseos en el tiempo nuestro que te van a querer decir algo diferente que lo que Dios dijo de sí mismo. Me refiero a Jesús. ¿Haces lo que Jesús te dice o nos dice que hagamos? Eso es muy importante para que reflexionemos. Ahora, en la parte de ser hijo de Abraham, ya has visto su día. Por un momento ponte a ver en esa gráfica donde Abraham está cargando la madera, donde Dios le pide a Abraham: dame a tu único hijo. Donde la Biblia dice en Hebreos 11 que Abraham tenía fe, que si él sacrificaba a su hijo, Dios tenía el poder para levantarlo de entre los muertos.
Esa es la misma fe que Dios pide que nosotros tengamos. Mire, hay una confesión que la Biblia dice que el creyente tiene que tener en su vida. Dice que el que creyera que Jesús murió y Dios lo levantó de entre los muertos, este será salvo. ¿Tú lo crees? Ahora, siguiente analogía que gustaría compartirle. Esa cruz que usted ve allí está vacía porque pusieron a Jesús en una tumba. Jesús no se quedó en una tumba. Él resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿tú estás dispuesto a tomar tu cruz y seguir a Jesús? Eso es creer. Si tú dices, pastor, a mí no me gusta servir porque ¿sabe qué? Tengo las uñas recién pintadas. A mí no me gusta servir, pastor, porque yo soy esos de los que le sobra con queso las quesadillas. No sé si escuchado esa expresión. Me sobra, ¿qué tiene? Yo le digo a aquel que haga esto, viene para acá y me hace los mandados y me regresan el cambio con una sonrisa. No, toma tu cruz y sigue a Jesús.